Durante más de 100 siglos, el emperador ha permanecido inmóvil, sentado en su trono dorado en Terra. Es el soberano de la humanidad por la voluntad de los dioses, y el señor de 1.000.000 de mundos por el poder de sus implacables ejércitos. Es un cadáver putrefacto que se estremece imperceptiblemente gracias al poder de la era siniestra de la tecnología. Es el señor carroñero del imperio, por el que 1.000.000 de almas mueren cada día, por el que se bebe la sangre y se devora la carne. Sangre y carne humanas, las materias primas con las que se ha edificado el imperio. El ser un hombre en esta era es ser tan solo uno más entre incontables billones. Es vivir en el régimen más cruel y sanguinario inimaginable. Esta es la historia de estos tiempos. Es un universo en el que puedes adentrarte hoy mismo, si te atreves, puesto que es una era siniestra y terrible, en la que no hay lugar para la esperanza o el bienestar. Si quieres participar en esta aventura, prepárate ahora mismo. No esperes ayuda alguna por parte de la tecnología, la ciencia o la bondad humana. Olvida las viejas esperanzas de progreso y conocimientos, pues no existe la paz entre las estrellas. Tan solo una eternidad de masacres y carnicerías y las carcajadas de dioses sedientos de sangre. Pero el universo es muy grande, y pase lo que pase, puedes estar seguro de que no se te echará de menos. Esto que os acabo de leer es la introducción al universo Warhammer 40.000, tal y como viene contenido en mi machacadísimo manual de la tercera edición de este juego. En el despiadado universo del lejano futuro solo hay guerra. Warhammer 40.000 y yo tenemos una historia muy larga, que nace de cuando yo era un niño, básicamente. Desde segunda edición, yo he leído los manuales, los códex y las novelas del 41º milenio, y hace unos años empezaba a recuperar el contacto con este universo, aunque no lo abandoné del todo, puesto que seguía leyendo las novelas de la herejía de Horus, que es uno de los periodos más interesantes de este universo. Warhammer 40.000 es, como habéis podido dilucidar oyendo la torpe narración que he hecho de su texto introductorio, un universo tremendamente oscuro. En realidad es todo una excusa para venderte muñequitos muy caros que molan un montón, pero lo que el equipo de escritores de Games Workshop y sus ilustradores, con John Blanche a la cabeza, quien ahora, pobrecito, está jodido de salud y está muy mayor, pero hizo una labor increíble dando un aspecto gótico, macabro a este universo. Bueno, lo que hicieron, lo que hacen a día de hoy con este universo es realmente especial. Warhammer 40.000 es la space opera más grande y más absurda que existe. Creo que tan solo los Metabarones o la frecuencia SEAL, que es una obra muy rara de ciencia ficción muy dura, pueden compararse, ¿no?, a la escala absurda en la que se mueve este universo. Y es un universo complicado para jugar a rol. Quiero decir, es un despiadado universo en el que solo hay guerra. Warhammer 40.000 es un lugar poco amable. Es el periodo más bajo de la humanidad. Es un imperio macabro sostenido sobre cadáveres. Y no solamente es estética, el propio imperio es un cadáver putrefacto y enfermo. Incluso en vigentes ediciones, que con la vuelta de Robert Gilliman y toda la trama de los Marines Primaris y la Cruzada Indomitus, etc., creo que se han rebajado bastante los tonos del Grimdark que esta franquicia, esta propiedad intelectual ayuda a definir. Sigue siendo en sí mismo un universo de terror, un universo en el que sí hay marines, sí está Gilliman, pero sigues teniendo que cruzar el infierno para viajar entre planetas. El Mechanicus sigue dominando el acceso a la tecnología, sigue habiendo mundos colmena, la Guardia Imperial. Yo no digo hasta militar, me vais a perdonar los más puristas de la terminología actual. La Guardia Imperial sigue muriendo a patadas, los guardias siguen estando en trincheras en condiciones horribles, vigilados por comisarios mientras comen fécula de cadáver.
Las hermanas de batalla siguen quemando librepensadores en el nombre de la eclesiarquía. Desde el púlpito se sigue vendiendo el opio de la fe del emperador a una masa humana oprimida, y la Inquisición sigue obrando como una suerte de policía secreta mezclada con agentes secretos que evita que, por un lado, el imperio se pueda renovar o caiga. Todo debe seguir igual de mal para que nada caiga y la humanidad sobreviva, porque este horrible estado de las circunstancias es todo lo que le queda a una especie que controla la galaxia a duras penas, solamente al precio de incontables vidas en cada segundo. En cualquier otro universo, el imperio de la humanidad, the Empire of Mankind, serían los malos, porque son gente muy terrible. Creo que solo el imperio de Leto II Atreides de Dune está a la altura, ¿no? del horror del imperio de Warhammer 40.000. Y dirías, bueno, pues podemos buscar buenos en las otras facciones. Los orcos son divertidos, pero no dejan de ser biosoldados de una guerra antiquísima y ancestral, ya olvidada, que siguen luchando pese a que, bueno, esa guerra ya se acabó. Los necrones no me gustan, o sea, es que son egipcios de espacio. Los necrones son máquinas sin alma, que con un intelecto frío, que domina una tecnología absurda. Warhammer 40.000 es el universo de los absurdos, lo cual es parte de su gracia. Que se ven a sí mismos como los auténticos guardianes del orden galáctico. Los Eldar, o sea, me da mucha vergüenza decir a Eldari, me suena terrible. Los Eldar son una raza que ha provocado en buena medida el estado actual de la galaxia, egoístas, y están tan solo preocupados por su propia supervivencia. Sigo. Las ligas de los Botán, que es la facción más reciente, que son enanos del espacio, pues son enanos del espacio. O sea, yo jugaría enanos del espacio, pero creo que Warhammer 40.000 tiene bastante más que ofrecer que la limitada pero molona perspectiva de una facción a la que Workshop ha dedicado apenas el contenido de medio cuadernillo rubio a su trasfondo. Por supuesto diréis, ¿y los Tau? Los Tau viven en una horrible sociedad fascista. O sea, a mí cuando me dicen los Tau son comunistas, los Tau son fascistas, viven en una sociedad de castas en el que o te gusta el orden supremo o te va a gustar el orden supremo, ¿no? El bien supremo, perdón. No es orden, es bien, es bien. El culto Gen Stealer y los tiranidos son básicamente monstruos de la llama de Tulu que tienen que ser derrotados o todo acabará fatal. Y el caos es el caos. Se pueden poner algunos fans del caos todo lo sublimes que quieran, el caos son los malos, es la corrupción de la carne, la destrucción de todo lo bueno, en aras de los intereses de señores de la guerra que han vendido sus almas a poderosos dioses que tienen la intención de consumir toda la realidad material. No hay buenos en Warhammer 40.000, y lo más parecido que haya unos buenos, por mucho que duela, en buena medida están en el Imperio, es decir, la Guardia Imperial. Incluso personajes como Titus Magnificus de Space Marine y Space Marine 2, el cabronazo máximo de Marneus Calgar, Gregor Einzelhorn, por supuesto los increíbles primeros y únicos de Tanith, que son además unos personajes tremendamente trágicos. Pero ¿se puede jugar a Warhammer 40.000, un universo en el que todo es caca y todo va a acabar fatal porque es el ADN de esta propiedad? Pues sí, y ahí está la gracia. Veréis, ser el bueno, entre comillas, en Warhammer 40.000 implica ser un bombero en mitad de un incendio que abarca toda la galaxia. No vas a poder apagar el incendio es más grande que tú, el incendio ha durado generaciones, el incendio es una cosa tan absurdamente vasta, está todo tan mal que no vas a poder apagarlo, es un incendio descontrolado. Pero la pequeña parcela en la que tú te encuentras, puedes evitar que las llamas lo consuman todo y evitar que todo se vaya a la porra en esa pequeña zona y participar a muy pequeña escala de un conflicto vastísimo que es en realidad la suma de una infinidad de conflictos, y hacer que esa pequeña parte que tú estás defendiendo dure al menos unos pocos años más, unos pocos siglos más, y la gente que ahí vive, que es gente
que es inocente en buena medida, que es gente que lo único que quiere es sobrevivir, lo único que quiere es que sus familias estén bien, que lo único que quieren es que su comunidad prospere dentro de este horrible universo en el que no solamente los alienígenas pueden poner fin a su misma existencia, sino también el propio imperio si detectan la más mínima señal de corrupción o de pronto un jodido burócrata en un despacho olvidado decide que tu bonito pequeño mundo agrícola pues ya no va a dar los suficientes réditos para que el imperio, bueno, justifique su defensa, que decida que lo mejor que pueden hacer es convertirlo en un campo de pruebas de las armas de la Guardia Imperial. Puedes hacer que dentro de lo que esté en tu mano merezca la pena que esa gente, que ese planeta, que ese subsector sobreviva un poquito más en una galaxia que de forma inexorable pues se dirige al abismo. Por otro lado, creo que a veces exagera el nivel de espanto. Me voy a explicar. El Administratum, esos burócratas que he mencionado hace un momento, son definitivamente parte del problema del universo del 41º milenio. Son unos funcionarios que son la parodia suprema, son chiste, son tan ineficaces que es cómico, son tan incapaces de gestionar un imperio tan vasto que sorprende que este no haya sucumbido solamente al peso de esa burocracia tan absurda. Lo mismo podemos hablar de los Adeptus Arbitres o de la presencia de la Inquisición. En realidad el imperio es una cosa lejana. El imperio solo está presente realmente en unos pocos cientos de mundos, unos cuantos miles de mundos que son capitales, capitales de subsector, a duras penas, los mundos del Segmentum Solar, que es el centro del imperio, el centro del espacio, ¿no? Del imperio de la humanidad, los mundos militarmente estratégicos o aquellos en los que, por ejemplo, pues reside un capítulo de marines espaciales. Son los malos, son una de las amenazas más que vas a afrontar. Pero la escala a la que se mueve Warhammer 40.000 es tan grande, los mundos están poblados por tantos miles de millones de personas, que en realidad su capacidad de actuación es bastante reducida. No son tan omnipresentes como algunos creadores de contenido han querido hacer ver o algunos autores han intentado reflejar en sus novelas. La mayor parte del imperio es un sálvese quien pueda, mientras la gente grita por el emperador, buscando a gente que responda, mientras unos tíos con brazos de más pues están ahí en las obras queriendo comerse la cara de esas pobres personas que gritan. Y sobre la mentalidad teocrática y fanática de los habitantes del Imperium, de Warhammer 40.000, del 41º milenio, que es una mentalidad arcaica, que odia la tecnología, que teme la tecnología, que odia a los senos, que tiene miedo de las brujas y de los psíquicos. En realidad, jugar con ellos no es muy distinto a jugar con un samurái. Tú lees la forma de entender la vida de un samurái, incluso en versiones dulcificadas, como pueden ser los samuráis de Leyenda de los Cinco Anillos, o incluso cómo funciona el medievo en el universo de Edad Oscura. Tenéis, por cierto, un vídeo estupendo sobre Vampire Redemption en el que hablo de vampiro de Edad Oscura. Yo me doy promo ahí entre mis cosas. O incluso la sociedad de los Garú, de los hombres lobo, que están ajenas en gran medida de lo que es la mente humana. No es muy distinto a jugar con un habitante del imperio. El imperio, la gente no es mala, la gente tiene miedo. Jugar a Warhammer 40.000 es en buena medida un ejercicio de terror. Todo da miedo porque no entiendes la tecnología, porque los alienígenas te dan miedo, porque el viajar es terrorífico. Es un universo de gente que se ha vuelto mala porque tiene miedo. Y entre esas pocas personas que tienen un miedo horrible, hay unos pocos que son capaces de ponerse de pie y asumir el riesgo de que van a tener que dar su vida para que sus congéneres sobrevivan. No es fácil jugar en Warhammer 40.000. Yo he dirigido campañas de Dark Heresy. La primera edición he jugado al Wargame disfrazado de juego de rol conocido como Death Watch. He jugado Only War, que es un juego de llevar guardias imperiales. Road Trader, que es tal vez la mejor forma de entrar a un juego de rol de Warhammer 40.000. Básicamente eres un corsario al servicio del imperio con una nave espacial a lo Capitán Arlock y te dedicas a recorrer expansiones poco exploradas,
casi abandonadas del imperio, buscando colonias, buscando recursos, buscando enemigos a los que cartografiar para que luego el propio imperio dirija en algún momento de los próximos siglos sus fuerzas armadas a ese objetivo, ¿no? Pero es complicado, es complicado. Un juego de... Se puede jugar también campañas de pandilleros. He visto gente que lo juega. Imperium Maledictum también tiene aspectos, ¿no? Aspectos que pueden ser explotables en ese sentido. Y juegos más modernos como Wrath and Glory, que abraza completamente la parte más molona y superheroica de los muñequitos para hacer un juego de rol, son buenos acercamientos. Pero hay que recordar al menos lo que para mí es importante. Warhammer 40.000 es un universo de terror en el que existe el heroísmo. Quiero decir, del mismo modo que en la llamada de Tulu, por citar un juego cult, lo tienes terriblemente difícil para derrotar a las grandes fuerzas que dominan el cosmos en el que vives. En la llamada de Tulu, literalmente, los personajes están tan solo ganando segundos en el cronómetro cósmico del tiempo para evitar que la humanidad se extinga. Warhammer que también juegas a lo mismo. Ya sea porque eres un investigador al servicio de la Inquisición o un guardia imperial. Y por otro lado, y esto es una observación muy, muy clásica, la gran pregunta, ¿cómo empiezo por Warhammer 40.000? Es muy vasto. Yo creo que la mejor forma de empezar es coger alguno de los manuales viejos, segunda edición, el Codex Imperial, la tercera edición, incluso cuarta. Tiene una sección muy buena en la que explican, grosso modo, cómo funciona Warhammer 40.000, cuáles son las reglas que dirigen este universo, cuáles son las normas estéticas, cuáles son los conceptos clave que hay que tener presentes para entender este universo. Y me hace mucha gracia, porque en realidad te paras a pensar, y este universo tan increíblemente sórdido, en el que hay un cadáver de un psíquico multimilenario sentado en un aparato horroroso que devora almas, empieza todo con una justificación para venderte unos muñequitos que hoy los ves y generan más ternura que otra cosa. Pues este es mi pequeño aporte, comentar que este vídeo nace en buena medida de un comentario que me hizo por privado mi amigo Oscar, en el que pues comentase razonamientos por los cuales se puede ser interesante conocer el Warhammer 40.000 como universo rolero, que tiene potencialidades, que pese a su gran problema, que es esa escala tan absurda, ese todo mal, todo el rato, en todas partes, se puede jugar en este universo, se puede encontrar esperanza y se puede encontrar héroes. Porque esto es una frase que he visto varias veces, sobre todo en la comunidad inglesa del juego, es que en Warhammer 40.000 no hay héroes, pero lo más parecido que tiene este universo se encuentra en un lado, y es en el Imperio, nos guste o no. Porque de un modo u otro el resto de especies pues van a lo suyo y son tan horribles como ellos. Bueno, los orcos son seres de luz. El Imperio es un lugar atroz, ¿vale? Es un lugar en el que no querrías nacer. El típico chiste, ¿no? De, mueres y vas a parar en tu propiedad intelectual favorita y acabas en Warhammer 40.000 y solo estás contando los segundos antes de que algo horrible te suceda. Bueno, eso es real. Yo jamás querría vivir en Warhammer 40.000. Me parece terrorífico. Me parece una idea que es tan risible que da miedito. Pero bueno, este es mi pequeño aporte. Espero que os haya gustado este vídeo, que seguramente será más largo de lo que es necesario. Sed buenos y, como dice Pinky, ¡arriba el culo!